Gracias por acompañarnos a todos. Estamos en Lugares Comunes, un podcast de Ruido Blanco, este canal que hemos decidido crear entre algunos colegas para tratar de responder algunas dudas sobre las noticias que se suceden cada día. Estamos aquí con con un invitado y con nuestro panelista fijo, Andrés. Buenas noches, Andrés Canseco, profesor de filosofía y analista. ¿Cómo ¿Cómo estás? estás, Gerson? Un gusto nuevamente poder estar ya en este nuevo programa de Lugares Comunes y un saludo a nuestro querido amigo Carlos Augusto que nos visita esta vez. Acá tenemos a un invitado de lujo. Carlos Aranda es el economista de moda, pero además economista con apellido, es economista liberal. Después en un ratito nos va a comentar, porque lo digo porque él se presenta así en sus escritos. ¿Cuál es la diferencia entre un economista y un economista liberal? Pero en primer lugar, gracias por venir, Carlos. ¿Qué tal, Gerson? ¿Qué tal, Andrés? No, para mí siempre es un placer aceptar este tipo de invitaciones. El formato es un formato que me gusta mucho. Se pueden desarrollar ideas de forma más elaborada, más distendida, etcétera. Así que nada, un placer. Gracias. Este podcast se llama Lugares Comunes, en realidad como una ironía, ¿no? Porque lo que tratamos más bien es salir de los lugares comunes, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los lugares comunes? Las noticias que las dan los medios de comunicación de acuerdo a su orientación. Bueno, nosotros queremos ir un poquito más allá. Antes de entrar en los temas principales para los cuales también hemos convocado a, a Carlos, vamos a hacer un pequeño repaso de algunas noticias, ¿no? Una de ellas tiene que ver con Elon Musk. La vamos a comentar rápidamente y luego vamos a desarrollar en la medida que nos dé el tiempo. Elon Musk, el gran ex aliado de Donald Trump, va a crear su partido. ¿Qué información tenés de eso? No, claro, era básicamente una advertencia que había mandado Musk, una especie de idea que había lanzado, si es que no se cumplían ciertas metas de lo que se había prometido de la administración de Trump. Y esto es muy peculiar porque, si bien es cierto, puede haber candidatos de diferentes partidos, uno está acostumbrado a que en Estados Unidos los grandes partidos siempre sean el republicano y el demócrata, ¿no? Este Sí. sistema bipartidista a ver, que puede parecer cerrado, pero en realidad es mucho más complejo que eso. Tiene otra lógica que sería muy larga de explicar acá. Es lo que caracteriza, ¿no? Y fíjense ustedes, ¿no? Marca un desafío porque hay otros partidos que obtienen a veces resultados marginales dentro de la votación, pero habría que ver, porque no hay que descontar el elemento del dinero, de Musk, aparte, todo lo que está detrás, y luego de lo que habíamos hablado tanto en el anterior programa, el descontento social. Sí. Entonces, como cuando se capitaliza políticamente el descontento, podría dar margen a algo así. No sé, difícil. No nos olvidemos también que las bases de Estados Unidos están marcadas por la tradición y Sí. cambiar esa tradición es difícil. Sí, lo vamos a analizar y vamos a ver la historia de los partidos que desafían al bipartidismo en Estados Unidos. Otro tema que ha marcado la agenda es que han hallado un crematorio en México con más de 400 cuerpos apilados que debían ser cremados, lo que ha llevado a una investigación. Pucha, México cada vez sorprende, no deja de sorprender, ¿no? Con ese No, tipo de sorprende noticias. tétricamente, ¿no? Lo que ya había pasado con el anterior crematorio, todo ese espectáculo que hubo de la negación, de que no era, de que Sí. sí era. Claro, y esta colusión que existe entre esos grupos delictivos y el Estado mexicano, porque aquí ya no se trata del gobierno solamente, sino del Estado en todos sus niveles, bueno, terminan dejándonos estas cosas, ¿no? Porque parecen verdaderamente tétricas y que lo habíamos dicho también la anterior vez, termina desensibilizando a la gente, ¿no? Porque dice, murieron 30, hoy 10, pelearon 400, hoy 40. 400 cuerpos apilados, me imagino. ¿Cuántos familiares no tienen idea, ¿no? De que estaba ahí, ¿no? Y vamos a comentar otra noticia más. Estados Unidos, Donald Trump, que no deja de dar la nota, inauguró un centro de detención para migrantes en Florida llamado Alligator Alcatraz. Más allá bueno, de la seriedad de este tipo de
acciones, ¿no? De determinaciones, no deja de ser folclórico, ¿no? Bueno, Florida es conocido por los alligators, son los caimanes, ¿no? Los cocodrilos, ¿no? Es conocido por los cocodrilos y o sea, hay todo un simbolismo, ¿no? Es parte Alcatraz. del show de Trump, ¿no? Y además Alcatraz, la prisión inexpugnable La o Roca. supuestamente inexpugnable que había en Estados Unidos, ¿no? En Florida, y la polémica además se genera porque en Florida han muerto 11 inmigrantes en centros de detención. Se refuerza todavía la, la- la condena, digamos, a los inmigrantes ilegales, ¿no? Eh, y podríamos ya entrar en el tema que nos atrae acá, que es el de los BRICS, los famosos BRICS, levemente para quien no está familiarizado. BRICS es el acrónimo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ¿no? Inicialmente era BRIC porque no estaba incluido Sudáfrica y con el tiempo fue incluido Sudáfrica. Los BRICS el concepto nace de un economista norteamericano, pero después se convierte en un medio en un mecanismo de integración que ya está casi por cumplir 20 años, porque la primera reunión estaba viendo de ministros fue el 2006 y la primera cumbre de presidentes fue el 2009. Y son las potencias emergentes que desafían, digamos, a las potencias tradicionales o a Estados Unidos, digamos, es decir, del mundo unipolar. Esta idea recuperada de los 80, 90, los no alineados. Sí, sí, sí. ¿No? Sin embargo, ya no es una cuestión, y por eso aquí quiero apelar al economista, ¿no? Ya no es una cuestión solamente ideológica, no es de hecho ideológica. Mm. Aquí es más una cuestión, o sea, me refiero a que no es la Unión Soviética versus Claro. Estados Unidos, no es el capitalismo versus el comunismo. Aquí hay intereses geopolíticos, ¿no? Pero dentro de esos intereses geopolíticos están la economía. Y quiero usar una nota de disparador porque Bolivia está entre medio de los BRICS, porque los BRICS, después de esos 5, se aumentaron otros 5 países y se aumentaron una serie de países asociados. Esos países asociados, ahí sí o sea, hay 2 tipos de países asociados, aquí los tengo, ¿no? Los BRICS originalmente eran, como dije, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y se han adherido Egipto, Emiratos Árabes, Etiopía, Irán e Indonesia, ¿no? Como ven, son gobiernos de diferentes tendencias, ¿no? Y miembros asociados, yo lo divido en 2, ¿ya? Los que son economías emergentes, mucho menos que los grandes, como decir los tigres del Asia como Malasia y Tailandia, bueno, Vietnam, que es un satélite chino, digamos, Kazajstán, que tiene gas, Turquía, Nigeria, que tiene petróleo por ahí, digamos, ¿no? Pero hay otros países que están ahí, no es un aporte económico, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Uzbekistán, Uganda. Bueno, en realidad es un tema más político que económico, porque ¿qué pueden aportar ellos a esa gran economía que se está formando a partir de los 5 miembros principales, ¿no? Y en ese voy a pedirle a la producción que nos ponga la nota de nuestro presidente, Todavía. el presidente por lo menos hasta, ¿cuándo? Noviembre. Hasta noviembre. El largo camino Ya, hasta noviembre. el presidente Luis Arce participó, claro, como Bolivia, bueno, él se prende a todo o sea, mientras pueda viajar y liberarse un poco de la realidad. Eh, sí. Tenemos la nota. Dice, Arce propone, perdón. De crear una línea de solidaridad expresada en créditos razonables. De esta manera, los países BRICS asediados por la crisis económica podrán acceder a estos con intereses y plazos razonables, con respaldo de bonos soberanos y bonos de recursos estratégicos.
Es necesario buscar instrumentos financieros para apoyar a los países del BRICS que no tomen en cuenta los indicadores y los ratings de las calificadoras de riesgo internacionales que no reflejaron ni reflejan los verdaderos riesgos financieros internacionales. En este escenario, necesitamos el apoyo y la cooperación de los países de economía en despegue para afianzar nuestro derecho a la autodeterminación política y económica. En este contexto, el nuevo Ok. desarrollo Ok, ahí nomás lo cortamos. su función como alternativa a los mecanismos financieros tradicionales. Sí, esa es la parte más divertida. Es necesario buscar instrumentos financieros que no tomen en cuenta ni los indicadores ni los ratings de las calificadoras de riesgo internacionales que no reflejan los verdaderos riesgos financieros y responden a intereses políticos, dijo Arce. Y esto, bueno, quería utilizarlo como punto de partida. Carlos se ríe, Sí. pero más allá de eso, quisiera que nos explique, o sea, ¿por qué existen calificadoras de riesgo? ¿Cómo hacen ¿Qué su trabajo? son? O sea, nos acaban de aplazar, nos recontra Y aplazaron. cada vez nos van digamos. bajando las Claro, calificaciones. no aplaza más, ¿no? Sí. Sí, entonces, ¿cómo funciona eso? A ver, en realidad las calificadoras de riesgo son grandes bancos de inversión. Ujú. Está Fitch Ratings, Moody's, Standard & Poor's, JP Morgan, que tiene otro indicador que es el riesgo país, que se actualiza mucho más rápido que estas calificaciones. Entonces, son bancos de inversión y uno de los principales productos de inversión que están disponibles en el mercado mundial son Ujú. los bonos de los estados. Ya. Es un bono del Estado. Cuando yo digo bono del Estado, no me refiero al Juancito Pinto o Juan Osorio. Es un instrumento de endeudamiento que tienen los países. Básicamente, el país tiene un desequilibrio o un año puntual en su presupuesto público y él tiene que emitir valores, títulos que los envía al mercado privado de deuda, y los compradores de bonos, al ser activos seguros, por ejemplo, el bono americano es tremendamente seguro. Al final de cuentas, Estados Unidos simplemente puede imprimir dinero para pagar su deuda y su moneda es bastante aceptada, algo que también está relacionado con el tema de los BRICS. Y las calificadoras simplemente ofrecen a todos los inversores calificaciones de riesgos de los bonos de todos los países. Bolivia ha sido un país insolvente fiscalmente a lo largo de su historia económica y por tanto siempre ha tenido dificultades para colocar estos bonos. Ujú. La única vez que hemos podido colocar ha sido en el periodo 2006-2018, donde el presidente Evo Morales, porque había superávit fiscal, no por gestión de él, por supuesto, sino por una suerte que había de ingresos fiscales que vinieron de los hidrocarburos, etc. Entonces, lo que Arce, y a mí me parece gracioso, por eso me reía, lo que está haciendo es básicamente lo que se le criticó a Mesa por mucho tiempo, Ujú. tener que estirar la mano justamente para llegar a fin de año. Y básicamente, ¿qué está haciendo? Diciendo que quiere otros indicadores que le permitan a estos países tener endeudamiento que no conseguirían en otro lado. Claro, hablando en cristiano, como dirían algunos, o sea, yo cuando voy al banco, todos Exacto. cuando vamos al banco nos piden un aval, Total. ¿no es cierto? Un garante, Tu flujo de ingresos. un flujo de ingresos, una casa, un bien, digamos, ¿no es cierto? Ahora, eso vendrían a ser más o menos, es el trabajo de las calificadoras, digamos. Exactamente. Ahora, vamos a suponer que se da el deseo, el sueño de Arce y los BRICS, que están creando su banco también, ¿ya? Nos dan crédito, nos van a dar crédito así por así, gratis. La verdad es que no. Bolivia, ya digo, es un mal pagador y tiene la perspectiva de ser un mal pagador. Cuando Arce le dice a estos bancos que supuestamente le financien su deuda, debería ver, por ejemplo, la experiencia que tenemos con el endeudamiento chino. Hace un par de años, la Fundación Milenio sacó un libro publicado, El capital corrosivo en Bolivia, donde justamente destacan que China es cierto que coloca deuda donde tiene intereses geopolíticos, pero nunca es tonto, nunca coloca a perder. Claro. Y es difícil pensar que el banco que puede salir de los BRICS, como China, con intereses particulares, va a necesariamente tener la solidaridad de financiar constantemente a gobiernos irresponsables como los que abundan en América Latina. Así que cuando les pide otros indicadores, les está pidiendo que no evalúen la situación fiscal del país, la disponibilidad de dólares o de yuanes o de oro, etcétera, sino que haga caridad con el dinero que tienen estos países. La pregunta es, Brasil, la India, China, ¿hacen eso? ¿Harían eso? Y la respuesta básicamente es que no. La petición de Arce es una petición absurda. Tiene mucho más sentido, por ejemplo, que los BRICS siempre dicen vamos a derrocar en algún momento al dólar, porque eso tiene interés estratégico
y geopolítico de su parte, pero financiar gobiernos irresponsables dudo que sea o esté parte en su agenda no sé, pues en su agenda de los BRICS, ¿no? Aparte tiene que ver con esta visión de no mostrar la realidad o de mostrar otra realidad alterna. Yo lo comparo, salvando obviamente las diferencias, con lo que pasaba en la educación, con los temas de las PISA. Es un tema diferente, pero la idea es similar. No mostrar la realidad que existe y decir más bien que los otros indicadores, que dirían los BRICS, hay algo ideológico que es contrario y que por eso no se muestra. Y que además, como tú bien has explicado, el tema de los bonos, que se muestre otra idea. No, hay otras personas que dicen que aquí no estamos tan mal. Creo que también tiene que ver con eso desde el punto de vista político. Exactamente. Arce Catacora siempre y el ministro Montenegro es curioso, porque en la última calificación de Standard Poor's no la rechazaron. Eso también es parte de algo selectivo que siempre hace el gobierno de Arce Catacora. Cuando el FMI y el Banco Mundial decían que Bolivia va a ser la economía que más va a crecer en la región, lo aceptaban de por sí. Ahora que ponen peros, bloquean análisis, informes, no quieren que se publiquen, etc. Lo mismo con el de las calificadoras de riesgo. Ahora Arce y el ministro Montenegro sí dijeron que les vale la calificación de Standard Poor's y dijo que es exclusivamente de los créditos trabados en la asamblea, satanizando a la gente que los estaba trabando y diciendo que están deteriorando nuestra posición internacional y llevándonos al default. Lo curioso es que 2 meses antes, Fitch y Moody's dijeron lo mismo que Standard Poor's, pero esos no, esos había que descartarlos porque todavía no les rentaba tanto establecer esa narrativa que eran los créditos colgados los que estaban perjudicando al país. Entonces, esto básicamente para mí es un lloriqueo de Arce Catacora frente a los BRICS diciendo ustedes deberían financiar modelos irresponsables, no usar otros indicadores, no entiendo cuáles propone. Porque las calificadoras dicen lo siguiente: no gastes más que lo que ingresas, no acumules deuda, mantener reservas internacionales. Bolivia no tiene ninguno de esos 3 elementos. ¿Qué más podría calificar a alguien para saber si alguien es buen deudor o no? Bueno, además hay un detalle, lo acabamos de mencionar. Él es presidente hasta noviembre. Y eso es otra cosa, ¿no? Básicamente no. ¿Cómo pueden comprometer, digamos, la economía del país, un compromiso del país, si no va a seguir, digamos, ¿no? Claro, eso también es un elemento importante para tener en cuenta. Y el otro lado también es que Arce Catacora ya está mostrando demasiada debilidad frente a todo. Es curioso lo que decías, va a otro lado a escapar de la realidad y parece que eso es lo que está haciendo hasta noviembre. Lamentablemente, todos estos temas creo que dan una señal más negativa todavía del país. Básicamente estas calificadoras están diciendo Bolivia no planea cambiar de rumbo, porque se está yendo a decir que tomen elementos que nosotros tomamos en cuenta, otros aparte, porque estos elementos no los va a cambiar. Entonces, muy preocupante la señal. No sé, bueno, si coincidís, Andrés, que lo conversamos en algún momento, el péndulo se va a inclinar, digamos, al otro lado, ya sea Samuel o Tuto, son los que van en punta. Va a cambiar, digamos, sustantivamente el modelo económico en Bolivia, o por lo menos en apariencia. Y cuando hablamos de BRICS, hablamos de China en realidad, ¿no? Porque Rusia está en guerra, bueno, la India está emergiendo, pero es China el problema sobre todo para Trump, ¿no? Y yo recuerdo, yo tuve la oportunidad de visitar, invitado por el gobierno chino con varios periodistas, y ellos decían que ellos no hacen diferencia, y justo yo fui cuando había cambiado el periodo de Dilma a Bolsonaro, bueno, en realidad de Temer a Bolsonaro. Y ellos decían, nosotros negociamos igual con Lula o con el PT que con Bolsonaro, ¿no? Y pasó algo similar ahora con Milei, ¿no? Y tanto Bolsonaro como Milei tenían discursos bien agresivos contra China, pero terminaron ambos, digamos, haciendo negocios. No hay esa retórica acá anti-China, porque la verdad que a todos los han llevado a China, todos los políticos, a todas las tiendas políticas. Pero, ¿cuál debería ser? Primero te pregunto a vos, Andrés, desde un punto de vista de pronto más geopolítico, y después desde un punto de vista económico a Carlos, ¿cuál debería ser para el nuevo gobierno la actitud frente a los BRICS? No, ¿Por la estrategia o...?
Claro, es que están condicionados ambos, ¿no? Desde Ujú. el punto de vista económico y político. De repente, y esto es algo que los candidatos ahora, justo en los últimos debates, dicen, no, no vamos a dejar de acudir a los organismos internacionales, necesitamos de aquello, porque sin eso no hay plan de salvataje, es algo que han repetido básicamente todos los candidatos. Y dentro de esos organismos, si bien no se menciona, se habla del Banco Mundial, el FMI también podrían estar los BRICS en determinada situación. Ahora, ¿qué tanto se condiciona esto a una obediencia ideológica, política? Depende también, porque no, así como a nivel económico no pesa Bolivia tanto en el panorama mundial, tampoco a nivel discursivo. O sea, Claro. no hay un condicionamiento de ese tipo. Ahora, ¿qué puede pasar? Acá en Bolivia sí podría tener que tenga mayor peso la injerencia, cosa que ya ocurre. ¿No? Claro. Entonces ahí cuando ya se ve, no de acá hacia allá, sino de allá hacia acá, cómo se puede manifestar eso, una injerencia política. Ahí sí, Cuando hablamos de injerencia política, por ejemplo, hablamos de que gran parte de la obra pública fue adjudicada a, por ejemplo, a empresas no, chinas. y escándalos que han jugado, por ejemplo, en 2016, la CAMSE, Ujú. Gabriela Zapata, han pasado casi 10 años, no estamos olvidando de las cosas, y Claro. cómo ha hecho perder ese referéndum por Morales, entonces esas cosas pesan. O lo que pasó, bueno, no en este caso específico, pero lo que ha pasado, por ejemplo, en otros casos como Odebrecht en Ujú. Latinoamérica, que ha hecho Claro. caer presidentes, Sí, entonces esas injerencias están. sí. Parece que no, porque cuántas veces hemos hablado, no solo acá contigo, sino también fuera de cámaras, esos pequeños negociados que son transversales a las ideologías, pequeños, Totalmente. grandes, y que levantan grandes proyectos, a veces fantasmas, y que por el otro lado hacen caer gobiernos. Claro. Una cosa son los negociados, otra cosa son los negocios, porque recuerdo también en esa experiencia con Brasil, que nos comentaba un funcionario del gobierno chino, que ¿qué le hizo cambiar de parecer a Bolsonaro? Fue que los empresarios le dijeron, Brasil es el único país de Latinoamérica con balanza comercial favorable a China, con China, Ujú. porque le vendían millones de kilos de carne y y kilos de soya, entre otras cosas, ¿no? Acero, madera, un montón de cosas, ¿no? Entonces, fueron los propios empresarios los que dijeron, o sea, hay que ver. Entonces, ya la pregunta va desde lo económico. Bueno, efectivamente, una cosa creo que es separar la injerencia política y geopolítica y luego hablar de la integración comercial, que sí creo que debería haber. Por ejemplo, el gobierno de Javier Milei en un principio fue bastante interesante en ese sentido. Dijo, nosotros no nos vamos a alinear ideológicamente con el gobierno chino principalmente, pero no vamos a evitar que algún privado quiera hacer negocios comerciales con él. Y creo que esa es la posición que se debe tener. Al final de cuentas, por ejemplo, los últimos años, el 2022, 2021, nuestro principal socio comercial esos 2 años fue la India. Ujú. ¿Por qué? Porque compraba nuestro oro. El oro estaba carísimo, nosotros la minería de oro, que es otro tema también donde hay injerencia china, Sí, el tema de que se están dando ahí una suerte de explotación que al Estado al final le vale un diablo con su discurso ecologista, todo, no hace nada por la enorme contaminación que está generando eso, el mercurio y todo lo demás. Pero efectivamente la idea es que no se vuelva ese intercambio económico justamente en ese capital corrosivo que yo mencionaba, que destruye instituciones, aumenta la corrupción, sino una integración comercial de que quiera hacer negocio con China, etcétera. Estas son las reglas de juegos y va a ser fácil hacerlo con China y con todo el mundo. Creo que esa debe ser la posición que debería tomar alguien respecto a esto, porque no vamos a negar que China, la India son grandes mercados. Estamos claro. hablando de casi 3.000 millones de personas entre ambos países. En términos de potencial demanda para nuestros productos, eso es hartísimo. No te puedes, creo, hacer una política exterior de tal forma de no volverte siervos de esas potencias o de esas que aspiran a potencias, pero tener una integración internacional y económica importante con esos países. Ahora, ¿qué hacemos con Trump que dice que el que negocie con los BRICS va a tener 10% más de aranceles y pone en la disyuntiva a varios gobiernos y a varios países? O sea, o haces negocio con nosotros o haces con ellos. Bueno, ¿Y en qué queda el libre comercio? ahí está complejo, ¿no? Porque yo creo que si bien es cierto, necesitamos harto financiamiento de exterior y seguramente el próximo presidente del país va a acudir al Fondo Monetario Internacional y ahí la opinión de Trump es realmente importante. Ujú. Ahí hay una complicación, ¿no? La verdad es que no sabría bien cómo tendría que ver los datos, por ejemplo, qué tipo de dependencia comercial hay respecto a Estados Unidos, Ujú. respecto a los BRICS, etcétera.
Y este 10% de aranceles, ¿qué tanto va a afectar? Tengo entendido que ahorita el comercio con Estados Unidos Sí. no es tan amplio. Me parece que a Bolivia no le va a afectar mucho, pero en general, digamos, en el mundo, ¿cómo ves esta polarización, digamos, desde lo económico? Es bastante compleja porque lo que ha significado, el temor que significaba a inicios, creo, de este año, a principios de este año, cuando Trump sacó su tabla de la verdad, poniendo aranceles a todo el mundo, obviamente destruyó los mercados, las bolsas bursátiles se fueron en Ujú. picada, etcétera, todo eso. Si este tipo de enfrentamiento entre China y Trump va a volver a significar una guerra arancelaria que destruye el comercio internacional, la verdad es que estamos en un entorno bastante complicado. Se ha cuantificado el impacto y Bolivia perdería, si hay una escalada arancelaria bastante alta entre China y Bolivia, 2, 3 puntos de crecimiento al año. Y eso es básicamente dejarnos en cero o negativo. ¿Vos crees que, bueno, no existe una guerra comercial, se la ha denominado guerra comercial? ¿Vos crees que hay en este momento, alguien que tiene ventaja, que ha sacado ventaja en esa guerra comercial? China tiene bastante superávit comercial con Estados Unidos, ¿no? Ya. Y en parte porque China paga salarios bajos, su industria, sus factores de producción siguen siendo bastante bajos en precio en relación a la mano de obra estadounidense, etcétera. Y por lo tanto se está convirtiendo en la manufactura del mundo justamente por eso, ¿no? Ujú. Pero yo creo que al final de cuentas eso se va a equilibrar. Pese a todo, Estados Unidos sigue teniendo un potencial productivo impresionante. Yo vi los últimos datos de los últimos 3 años y quien está ganando mayor participación en el PIB global, Ujú. uno puede pensar que es China, pero no es verdad. Ujú. Sigue ganando Estados Unidos terreno en ese sentido, sobre todo porque China también ha tenido problemas, porque al final de cuentas es una economía planificada en muchos ámbitos, en el sector financiero, etcétera, y está retrocediendo. Así que yo creo que esa pulseta la sigue ganando todavía Estados Unidos. ¿Y cómo la ves? ¿Y, y crees que, digamos, esa guerra comercial va a trascender? O sea, estamos escuchando vientos de guerra, ¿no? Mm. Y Mm. dentro de toda guerra siempre hay pues, un negocio. La guerra es un negocio, finalmente, ¿no? Que se habla de una tercera guerra mundial, se hablan, bueno, de escaramuzas, han habido escaramuzas que son complicadas, ¿no? Ahora con lo de Irán entre medio, ahorita hay otro conflicto Taiwán-China. Mm, ¿Vos crees que, que esta crisis económica también, o esta guerra económica llegue a convertirse también en otro tipo de guerra? No, a ver, puede ocurrir básicamente por el tema de recursos, Mm. intereses, mercados. Ajá. Fíjate, por ejemplo, brevemente lo que ocurre con las prioridades, tanto económicas como discursivas. Por ejemplo, si tienes una crisis económica, el electorado para un siguiente periodo te va a cuestionar que se gaste dinero en armamento, peor aún para defender otro país, el famoso caso de Ucrania. Sí, Entonces, termina también condicionando estas cosas. sí. Bueno, muy interesante todo lo que estamos viendo. Vamos a entrar a otro tema que, que está llamando la atención. Pareciera que es algo muy lejano a nosotros, pero es muy latinoamericano en realidad, que es el tema de la gentrificación. El término gentrificación significa básicamente que ciertos eh, barrios o pueblos o ciertas zonas urbanas eh, cambian de estatus, vamos a decirlo así, y eso genera, digamos, que habitantes locales eh, sean trasladados por las buenas o por las malas, y que cambien la zona. Se da mucho. Y es más, hay casos positivos y hay casos que han generado polémica, como el caso ahora de México, que es muy interesante, ¿no? Eh, por ejemplo, en Bolivia no hay un caso de gentrificación, ya estaba investigando, ¿no? Por ejemplo, sería muy bueno que el centro de Santa Cruz entre en ese proceso, digamos, ¿no? Está abandonado, se está cayendo, debería convertirse en un bulevar, en algo más atractivo, como ha sucedido con el centro de Lima, el centro de Bogotá, por ejemplo, ¿no? Que son casos interesantes, Curitiba, ¿no? Pero bueno, el caso de México es que durante la pandemia, en ciertas colonias que le llaman ellos que son barrios, vinieron mucho trabajador, sobre todo estadounidense,
que trabajan a control remoto, la vida es más barata en México, pero ellos elevaron el costo de vida en esa zona, ¿no? Para hablar de esto, tenemos a un colega periodista, Fidel. ¿Nos escucha, Fidel? Así es, colega, un saludo cordial para toda la mesa. Y bueno, un saludo aquí desde la Ciudad de México. Estoy en el norte de la ciudad, que es el Rosario. Y pues en este momento son las 5:34. Me imagino que allá ya es más tarde, ¿verdad? Sí. Y bueno, sí, platicabas, Gerson, que la gentrificación, dabas un concepto inicial. Esto va más allá en el caso de la Ciudad de México. Yo recuerdo, a raíz del terremoto de 1985, estas zonas que ahora son muy cotizadas quedaron abandonadas porque en toda esa zona fue impactada, se cayeron varias casas, edificios, y se conservaba un cierto aire colonial, porque hay casas que perduran todavía hasta estos días, pero bueno, no resistieron ese terremoto. Y fíjate que en esa época la gente incluso emigró de esa zona, ¿no? Pero fueron pasando las décadas y ya se normalizó todo. El problema fue a partir de eso que entraron autoridades que estuvo muy coludidas con permisos de construcción, que entraron a un problema de corrupción muy tremendo, porque daban permisos, los movimientos telúricos aquí son constantes, daban permisos y construían edificios que luego se caían, ¿no? Yo recuerdo el 2017 haber hecho algunos despachos para algunos canales de Argentina ahí, con edificios literalmente derrumbados, ¿no? Y esto precisamente en la zona. Sí, como decías tú, esto entonces, los nómadas digitales que vienen con la pandemia, sobre todo norteamericanos, encarecen la zona. Entonces, sin embargo, debo mencionarte que la aparición, otra variable que se suma a esta gentrificación de la zona, es la aparición de aplicaciones que como Airbnb, creo que se llama, ¿no? No pronuncio muy bien el inglés, pero exactamente. El punto es que no solamente es empresa, o sea, hay varias, ¿no? Y de ese tipo, pues. Y estos obviamente operan virtualmente, eluden pago de impuestos aquí, esto es evidente. Y esta aplicación se ha popularizado tanto que se usa muchísimo, y las casas, que en este caso hacen la función de huéspedes o de anfitriones, creo que así se llama, han empezado a encarecer o han empezado a expulsar a la gente que estaba antes ahí. Para darte una idea nada más, en la mañana platicaba con una persona que vivía ahí. En 3 años, la renta, vendría a ser el alquiler, se ha duplicado, ¿no? Él pagaba 10,000, ahora está en 20,000. No, definitivamente no pudo aguantar el ritmo de incremento. Y un estudio reciente de una colega de apellido Ríos indica de que se ha quintuplicado en la última década los precios de la zona. No solamente eso, sino aparte, obviamente, la cuestión de la gastronomía mexicana, los servicios que hay alrededor de esto. De hecho, me tocó estar la semana pasada por la zona, tengo algunos amigos ahí, y sí es muy notoria el cambio, la presencia de personas, sobre todo norteamericanas, que obviamente jóvenes, ¿no? Porque antes uno veía gente mayor. Sin embargo, esta ocasión, creo que es la tercera vez que ya voy por la zona, sí se nota el cambio, ¿no? Y bueno, esto obviamente encarece toda la zona, y toda esta sumatoria de cosas ha venido a sumarse y explotar en una marcha, casi poco se dio en la zona con violencia. Eso es lo triste y lamentable. Además de eso, ¿quién convoca esta marcha? Personas que, perdón, ¿Quién convoca esta son marcha? organismos, sí, son personas que están alrededor de residentes. Obviamente tienen focalizado 2 o 3 organizaciones, no recuerdo el nombre con precisión, pero obviamente sí son de la zona, hay una parte. Ahora, no fueron muchos, en realidad ya debió ser como 1,000 personas que hicieron, pero sí eran muy violentas, y se dio una cuestión de enfrentamiento directo. Ahora, debo decirte yo que
desde mi punto de vista. El problema no son en realidad los extranjeros de ahí, porque finalmente, aunque ellos se vayan, va a seguir se va a seguir dando este problema ahí en la zona. Creo que hay un problema estructural de falta de vivienda en la Ciudad de México que no se ha solucionado desde hace décadas. El ritmo de crecimiento de la gente es tanta, ahora somos 25 millones de habitantes en la ciudad, que no ha ido acorde a la necesidad de vivienda. Entonces, ahí hay un tema estructural que deben solucionar las autoridades, más sobre todo autoridades con una mirada de izquierda, por ejemplo, que gobierna esta capital desde 1997. Entonces se ha dejado un poco, de hecho, esta bandera la retomó la presidenta el lunes en su conferencia mañanera, así se llama, la Mañanera del Pueblo, y bueno, se comprometió ella a que junto con la jefa de gobierno, Clara Brugada, que son del mismo partido, Morena, van a tomar ciertas medidas para frenar la gentrificación, para que estas aplicaciones que rentan casas a extranjeros puedan normalizarse, porque no están normadas, puedan pagar impuestos y aparte de eso, a las personas que ya viven en la zona, de alguna manera controlar a través de ciertas normas o leyes de que los precios no se encarezcan sin control, o sea, sin límite, pues. Pueden duplicarte o triplicarte el precio y no hay una ley de alguna manera que regule eso. Entonces, están apuntando en esa dirección y bueno, evidentemente esto de la gentrificación creo que ha saltado a la palestra pública y en estos momentos es un tema, si a eso le sumamos algunas imágenes de cierto racismo que se dio en la zona con unas personas ahí que también estuvieron implicadas, digamos, en toda esta vorágine. Y bueno, es una situación pues que está muy visible en estos días. Pero que además, ¿cómo está? Aprovecho para saludarlo desde acá. Además hay un par de cositas, ¿no? No es casual tampoco que justamente la presidenta de México hoy haya sido jefa de gobierno de la ciudad antes. O sea, no es un problema nuevo para ella. Ella ha sido, No, así con es. todo el escándalo que hubo del metro y demás, con otros problemas que también tuvieron. Y además este asunto de que, más allá de que usted me comentaba lo complicado que es el problema, hay esta inclinación hacia llevarlo hacia un tema de nacionalidades, pero también una perversión ahí en el tema político ideológico. Yo les compartí hace rato del grupo el tema de lo que pasó con este conocidísimo influencer Luisito Comunica, ¿no? Que tuvo un entredicho con una de las manifestantes porque dentro del discurso de ella, que encima trabajaba para el Estado, mencionaba que no podía ser porque eran los ricos y que existía la lucha de clases. O sea, como todos estos problemas tienden a llevarse hasta el lado ideológico, no ha sido una excepción. Así es, sí, sí, vi el video, evidentemente. Y qué curioso, ¿no? A Luisito Comunica que vive por la zona, casi no lo tragan, pues, o sea, no es muy, lo rechazan así de pronto, ¿no? Ahí en la zona. Es muy curioso porque sé que en otros países tiene mucho éxito. Bueno, sí, el punto es de que sí hay un problema que no ha solucionado, debo decirlo, ser claro, la autoridad, ¿no? Hay una deficiencia de vivienda, aproximadamente de 800,000 viviendas, que digamos sería un déficit, ¿no? Que debería construirse y no se ha hecho. Ahora, las distancias en el país, digo aquí en la ciudad, son tan largas que mínimo haces 4 horas, pierdes 4 horas en el día, 4 o 5 horas en trasladarte de un lado a otro. Por eso la gente se aferra a ciertas zonas porque se ha acostumbrado y aparte siempre ha estado ahí, ¿no? Pero lamentablemente esta situación sí luego se mezcla con el tinte político y bueno, hay un déficit y hay una desatención que tuvo la autoridad, como te decía, Claudia Sheinbaum pues fue jefa de gobierno, ¿no? Entonces maneja el tema y sabe del tema. Ok. Bueno, ¿quieres hacer una pregunta aquí? A mí me Carlos Aranda, gustaría nuestro amigo economista. porque justamente este Órale. problema también se ve en España y en otras grandes ciudades donde justamente hay una masiva emigración a las ciudades capitales. Y una de las respuestas más habituales es justamente como que echarle la culpa a estas plataformas. Y la verdad es que, por ejemplo, si uno analiza, según los datos que yo conseguí de la Ciudad de México, Airbnb solo maneja aproximadamente el 1% de la oferta inmobiliaria que puede haber en la Ciudad de México.
ese porcentaje, creo que son 46,000 alojamientos, no podría poner una presión absoluta para subir los precios. Al final de cuentas, lo que hay es justamente ese déficit de oferta de 800,000 viviendas que no depende de lo que haga, Así tal es. vez una pequeña parte, Airbnb o no. Es cierto que aquí hay que regular su actividad, tal vez para hacerla mucho más amable también para temas de turismo, etcétera. Esta actividad también genera impuestos indirectos porque la plataforma te permite ver qué recorrido de turismo puedes hacer, etcétera, y te puede tener un impacto positivo que no estamos viendo. Creo que más bien el problema está y lo que pasa en muchas ciudades es cómo se están gestionando la colocación de los permisos en las grandes ciudades. Generalmente se coluden muchas veces quienes realmente pueden controlar el mercado inmobiliario para que la oferta inmobiliaria se contraiga y los precios puedan subirse, ¿no? Creo que lo que habría que hacer es más bien trabajar también en materia de flexibilización que hay en los permisos de construcción para esto, adecuarlos a la norma, pero no evitar justamente la construcción y el déficit que se está viendo en ese mercado. Así es, definitivamente de acuerdo. O sea, el problema de la gentrificación o la elevación de los costos de la vivienda no solamente se da en esa zona, literalmente es en toda la ciudad. Estoy hablando de una zona populosa, por ejemplo, sí se incrementó al doble. Yo mismo habitaba una zona que era demasiado, no pude aguantar el ritmo. O sea, es un problema estructural que no lo han solucionado. Y sí pasa por esto, no solamente el crear nuevos planes de ordenamiento, sino que generar planes de vivienda social, como lo mencionaba. Aparte, la autoridad tiene que tener ya olvídate del consenso, tiene que aplicar ciertos planes de acuerdo a su campaña electoral. Yo recuerdo que se prometió mucho esta cuestión de la vivienda social, ¿no? Ahora, mira, te soy franco, el gobierno mexicano, que sobre todo me acuerdo de Fox, fíjate, al iniciar el siglo 2006, prometió viviendas, pero hicieron un negociado tremendo, la corrupción muy profunda que trae México ya desde muchas décadas, ¿no? Resulta que hicieron viviendas a bajo precio con sus amigos, los constructores, pero lo hicieron muy fuera de la ciudad. Deja que estén fuera. El problema es que no tenían servicios básicos esa parte de la ciudad. O sea, no puede ser. Tampoco tenía acceso de transporte. Entonces la gente de esa zona, trabajadores sobre todo, al final tuvo que dejar esos lugares y literalmente abandonarlos. Tú puedes pasar por ciertas zonas en la periferia de la ciudad donde hay módulos de vivienda o edificios de multivivienda abandonados. Es increíble, insólito. Te dices a tú, ¿qué onda aquí, no? Y incluso con el tiempo la gente se va metiendo y a través de la cuestión de la usucapión, creo que se quedando ahí, algunos malvivientes también se meten, en fin, es todo un desastre. Entonces, creo que esta cuestión de la vivienda sí es un problema que no ha ido al ritmo de las necesidades de los habitantes de esta ciudad, que independientemente que seamos 25 millones de habitantes, pero sí tiene que ir de acorde al crecimiento, a los planes y a toda una serie de variables, ¿no? Te agradezco mucho, Fidel. Lastimosamente, bueno, siempre el tiempo es corto en los medios. Y nos gustaría tenerte en otra ocasión también para que nos cuentes, o sea, nos ha revelado bastante saber de in situ. Yo tuve una charla previa anoche con él y entendí un poco más de la conflictividad que se estaba dando, más allá, como intentamos siempre en este programa, de la agenda de los medios tradicionales, digamos, ¿no? Gracias, Fidel. Así es, bueno, a través de tu medio enviar un afectivo y fraternal abrazo a Santa Cruz de la Sierra. Ya hace muchísimo tiempo que también tuve que emigré menor de edad, ya casi llevo 45 años fuera del país, pero bueno, es parte de lo que uno hace afuera. Entonces, un abrazo para los tres y pues nos contactamos en otra oportunidad. Gracias. Gracias. Bueno, creo que yo le pedí a Carlos que nos acompañe también aquí para ver los diferentes temas, las diferentes aristas de este tema, para no quedarnos en el no es folclore en realidad, ¿no? En el morbo de la violencia solamente, digamos, ¿no? Toda violencia tiene un origen, tiene actores detrás y tiene una problemática. Creo Carlos la ha definido muy bien. Em,
por ejemplo, yo recuerdo, el año pasado tuve la oportunidad de visitar París. em, Y París tiene una regulación con el Airbnb. En ciertas zonas turísticas no está prohibido, porque hubo una manifestación igual de los dueños de los hoteles y no sé quiénes más, digamos, ¿no? Entonces, para encontrar un Airbnb, tienes que encontrar allá en las afueras de la ciudad, porque es barato. Mm, El, el, el hotel es caro. claro. Ahora, ¿a qué quiero llegar? O sea, finalmente, pues, el mercado termina regulando esas cosas, ¿no? O sea, a mí no me daba el presupuesto, como a muchos turistas, me imagino, Para el hotel. para un hotel. Entonces Sí. tuve que viajar una hora buscando un Airbnb, digamos, ¿no? Pero siempre en los temas cuando se trata justamente el déficit de vivienda, siempre en esos países se termina señalando a Airbnb, a estos grandes. Airbnb convengamos que es un alojamiento temporal, digamos. Exactamente. Pero si tú ves las estadísticas de qué participación tienen estas empresas en el mercado inmobiliario, es difícil que, por ejemplo, en la Ciudad de México, que un 1% del mercado inmobiliario que se controla por Airbnb pueda mover el precio a Claro. duplicarlo o triplicarlo. Es un problema justamente en que, como mencionaba Fidel, no se ha adaptado la capacidad que tienen yo no diría, lo de vivienda social yo en parte lo discutiría porque Ujú, justamente él mencionaba que los proyectos de vivienda social, ¿dónde se fueron a construir? ujú, A un lugar donde no había las condiciones básicas para que ese lugar sea habitable, que claro, muestra en parte la ineficiencia que tiene el Estado para planificar estas cosas. Que claro. en México lo que fue el Infonavit y aquí fue el Fombis, que en la década de los 90 Exactamente. fracasó también. Exactamente. Creo que más bien hay que señalar en cómo establecemos las reglas de juego claras para que el sector privado pueda dotar de esa vivienda, porque si está muy caro ahorita alquilar, etcétera, Ujú, ¿por qué no sería rentable? Yo claro. creo que ahí hay un problema justamente de que hay determinados intereses que tal vez están prohibiendo, ayudados con el Estado, de que la oferta inmobiliaria más bien se aumente para encarecer los pisos. Pero Airbnb, controlando el 1% del mercado inmobiliario, no puede hacer subir los precios de esa forma. Claro, pero es una válvula de alivio útil a nivel político, ¿no? Decir, no, una aplicación que encima es extranjera, es gente de otro lado, lo que decíamos, o sea, siempre está contaminado por ahí. Sí. Hay algo también que a mí me parece que tiene que ver con el clima político, con Trump, Estados Unidos, los No, sí, sí, migrantes, ¿no? claro. El mexicano es bastante, o sea, no entiendo, es bastante nacionalista, pese a que su gran anhelo es irse a vivir a Estados Unidos, pero son bien nacionalistas, ¿no? Y Claro, tocaremos un temita más. no, no, sí, sí, cortito, simplemente, ¿no? Hace rato decías, acá no enfrentamos ese problema porque no es masiva la cantidad de gente que viene acá, pero en una medida un poquito, de repente se nota en los pueblos y habría que poner un ojito ahí, Claro. como una mini gentrificación, Samaipata, Porongo, gente que de afuera ya empieza a invertir, ya empieza a alquilar, ya empieza a vivir, y ya es Sí, una cosita que puede pasar, ojo, ¿no? puede ser. Ahora, yo siempre he sostenido que en Santa Cruz, básicamente, hubo un momento en que hubo un problema de vivienda, Mm. y hubo, en la época del MNR, si ustedes se fijan, rápidamente esto, el primer anillo, dice Villa San Luis, Villa Adela, son nombres, Villa Pillín, nombres de dirigentes MNRistas, porque en Santa Cruz no hubo reforma agraria, hubo lo que se llamó la reforma urbana, Claro. que tomaron la ciudad, se acababa en el primer anillo, Exacto. entonces las quintas lo que es el primer anillo, Ujú. y se van a ver pues que son calles desordenadas, las tomaron y las dieron, ¿no? El gobierno del MNR en los años 50, ¿no? Los famosos loteamientos. Y cuando la ciudad empezó a crecer, todo parecía que iba a suceder lo mismo. De hecho, hubo enfrentamientos. Yo me acuerdo, estamos hablando de más o menos 30 años, que era seguido esto de los loteamientos, ¿no? Eran loteadores profesionales urbanos. ¿Cómo se acabó eso? Con las urbanizaciones baratas. Claro. O sea, te salía más barato adquirir un lote Y que ir a lotearlo. ¿No? Al fin y al cabo, digamos, bueno, terminó siendo el mercado el que resolvió ese problema, ¿no? otro día más salvando el día. Y aquí estoy yo dándole la razón a los libertarios. Este, Elon Musk, no sé si tienen imágenes de Elon Musk, aquí la superproducción que tenemos. No, ese es Arce, Elon Musk. Es un poquito diferente. Nuestro amigo Elon Musk. Bueno. Elon Musk
ha creado, dice, un partido. ¿Cómo es que se llama el partido? Se me acuerdo. Partido americano. Partido Americano. Musk, Bueno, antiguo aliado cercano del presidente Donald Trump, anunció el sábado que fundó el Partido de América, su propio Partido de movimiento América. político en Estados Unidos, para desafiar lo que describió como un sistema de partido único. Musk, la persona más rica del mundo y el mayor donante de Trump en las presidenciales de 2024, tuvo un fuerte desencuentro con el presidente después de liderar sus esfuerzos para recortar el gasto y reducir el aparato federal como jefe del llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental. El jefe de SpaceX y Tesla hizo el anuncio de la formación de su movimiento político en su red social X, señalando que así le devolverá su libertad al pueblo estadounidense. Musk citó una encuesta publicada en X el viernes, en el Día de la Independencia de Estados Unidos, en la que preguntó a los usuarios si querían independizarse del sistema bipartidista que ha dominado la política estadounidense durante casi 2 siglos, entre los partidos republicano y demócrata. El sondeo, en el que se podía responder con un sí o un no, obtuvo más de 1.200.000 respuestas. La disputa entre Trump y Musk se reavivó airadamente a finales de mayo, cuando el presidente presionó a los republicanos en el Congreso para que aprobaran lo que denominó como su grande y hermosa ley presupuestaria. Musk expresó su oposición a la legislación y atacó a sus partidarios republicanos Ok. por apoyar la esclavitud. estaba viendo Después de que Musk criticara qué duramente otros su megaproyecto partidos han habido en la historia, ¿no? Todos son residuales, o sea, después del republicano y el demócrata, todos los intentos de partidos han sido residuales, con muy pequeños éxitos, y algunos son muy curiosos porque hay un partido comunista de Estados Unidos, fundado en 1919, hay un movimiento nacional socialista, que además es fundado en el 74, o sea, ni siquiera es, digamos, ¿no? Hay el partido nazi estadounidense, hay un partido comunista revolucionario de los Estados Unidos, aparte del partido, hay una socialista alternativo. Hay 3 partidos que tienen un denominador común: el Partido de la Reforma, el Partido Verde y el Partido de la Constitución, si no me equivoco. Tienen un elemento en común, Ralph Nader, ¿no? Que fue un político que es el que más cerca, digamos, ha estado de hacerle frente. Sacó en una elección un 3% de la votación. Pero el otro es el Partido Libertario, el De partido Ron Paul, ¿no? sí, fundado por Murray Rothbard, digamos, Mm. y por David Nolan, ¿no? Pero Murray es economista y Nolan era politólogo. Y este partido tiene el gran éxito de haber colocado una congresista a través del Partido Republicano, pero es una cuota del Partido Libertario. Y bueno, pero en general lo que funciona es el bipartidismo. Ahora, antes de entrar en el análisis de Andrés, una noticia que viene junto con esto es que bajaron las acciones de Tesla con el anuncio de Elon Musk. Habría que ver por qué, ¿no? Porque puede ser que la gente esté, al ser esto una afronta al gobierno de Donald Trump, va a haber distintos tipos de... o sea, Trump se puede poner agresivo con algo que le interese a él, etcétera. Yo creo que puede ir por ahí, pero no creo que sea una bajada que sea permanente. Yo creo ¿O no que hay sí un es- rechazo ahí de que los empresarios se metan a política? Pero no sé si eso se vería en la Ah, cotización de la bolsa de sí. Tesla. Por otro lado, el tema de Elon es una figura bastante compleja, ¿no? No sé, tipo, pues como un niño a veces. Con mucho dinero y con ex. Con Porque ex, ese es claro. otro tema, ¿no? Y alguna vez lo hemos conversado también. La diferencia hoy de que representa tener una red social de ese tamaño. Claro. Porque no solamente es, poder decir, ay, pues se puede fiscalizar, ¿no? Pero con el manejo de algoritmos, a quién banear, a quién quitar. No te acuerdas que fue todo un show del tema Twitter cuando se le quitó la cuenta a Trump, cómo se la devuelve después. Sí, Entonces, sí. es otra lógica en la que se mueve ahora también. ¿Pero vos crees que puede llegar a desafiar o es una rabieta más? No, yo de creo que otro? es una rabieta más, pero yo pienso que a la larga busca quedarse más bien con el Partido Republicano, para mí. Le dará Como su hizo Trump. estilo, claro, le dará su estilo, le dará todo, pero no creo que sea, igual por ahí me equivoco, ¿no? Pero por ahí tiene que ver con esta lógica más bien, de agarrar ese descontento y qué pasa en los próximos años y que más bien sea la idea de prestarse como una nueva opción.
y construir esa figura en estos 4 años y poder decir, ok, ya no voten por Kodos y Kang para recordar el capítulo de Los Simpsons, sino, no, hay una tercera Claro. opción. Hace poco estuve hablando, compartió un artículo de Ron Paul, Ujú. Elon Musk, y creo que estaban ahí medio que charlando. Seguramente, ¿no? A mí la figura de Elon Musk me genera, bueno, me genera por un lado fascinación porque no es que me guste, no me gusta, me da miedo. Pero un tipo que quiere colonizar Marte, ¿no? Que quiere, o sea, tiene una mente que va mucho más allá, digamos, ¿no? Y que además, o sea, maneja una red social y maneja Como los programas espaciales que decías. programas espaciales, Vehículos. ¿no? Que quiere, claro, implementar todo un paradigma de la tecnología, no solo de la tecnología, sino de la energía, ¿no? Va más allá de los... es Elon Musk en sí mismo es un supraestado, ¿no? Y con mucha plata. Ahora, su manejo de X, pese a todo, Ujú. ha sido bastante abierto. Elon Musk ha devuelto cuentas a gente y no ha tomado animadversión con quienes censuraban o pedían más censura, etcétera. Su Ujú. algoritmo de ahora verificación es automático, lo hace una IA. Te pone, si alguien puede una fake news, Ujú. las notas de la comunidad te ayudan a Tiene identificarla. su propia IA también. No, Claro. no necesitas tus censuradores porque antes era, esto es falso. Si mucha gente decía que eso era falso, lo bajaban. Ahora tienes notas de comunidad que te pueden decir eso, así que a ver dónde tira Elon Musk. Bueno, llegamos al final. No sé, alguna última reflexión, Andrés. No, simplemente sobre esto último, ¿no? Para no quedarnos con esta idea. Mucho de lo que se acusa a Estados Unidos de sus enemigos y con las críticas que son completamente válidas es justamente que es cerrado este sistema bipartidista, lo decía Sí. cuando veces Evo Morales. Pero hay que decir también que una papeleta multicolor tampoco garantiza mucha democracia, ¿no? Que quienes en sus sueños pueden tener la idea de un partido único, en Sí. realidad están condenados a los dos partidos. Hay mucha hipocresía también por ahí. Sí, yo soy ¿qué es lo contrario de creyente? Un incrédulo Escéptico. un escéptico, sí, sobre el tema de la democracia, digamos, porque hay Tema Em, controvertido. totalmente, ¿no? Totalmente. Si me preguntan cuál es mi modelo de democracia, uno que también respeta a las minorías, digamos, y mi gran problema con la democracia es ese. Bueno, gracias, Carlos, por tu visita y espero que no sea la última. Problemas económicos no van a faltar, así que seguro vamos a estar aquí para comentar. Ok. Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana, el martes a las 7 de la noche, por Ruido Blanco.